Bueno, queridos amigos de Vivencia, empezamos el nuevo año, el 2021, con un 2020 muy difícil, con muchos contratiempos, muchas idas y venidas, muchas cosas difíciles a todo nivel. Pero bueno, se fue ese 2020 y ahora recibimos al 2021 en Vivencia con un lujo. Tenemos una invitada de lujo. Ha sido un placer poder conseguir que esta bella persona, bella mujer, haya aceptado el que Vivencia viajara a Colombia para estar con ella. Dayani Castillo, tienes un segundo apellido. El apellido de tu mamá es Sí, Adri es Ortiz, Dayaini Castillo Ortiz. Ortiz, ok. Porque aquí en Argentina lamentablemente no usamos el nombre de la madre y eso no debería ser. Bueno, Fabio, que era uruguayo, usaba los dos apellidos, pero bueno, aquí solamente el del papá. Bueno, es un gusto tenerte aquí, sé que va a ser un gusto enorme para todas las personas que nos acompañan en Vivencias, el conocerte, el que nos acompañes, el que hayas aceptado, y además porque eres artista. Yo amo a los artistas. He vivido 30 años con Fabio, que amaba el arte, y bueno, eres maestra en artes plásticas, y además qué bonito que hayas hecho trabajo en proyectos culturales y que hayas trabajado con las tres edades, las tres Sí. etapas del ser humano, que es el niño, los jóvenes, los adultos. Pero además tienes toda una... Has buscado en otros ámbitos, has investigado otros ámbitos, que vamos a ir en el transcurso del programa a ir descubriéndolo, ¿verdad? ¿Y cómo es? Contanos un poquito este trabajo en el arte y con las tres generaciones del ser humano, ¿no? El niño que está descubriendo el mundo, el adolescente con todos sus problemas de adolescencia y los adultos. Cuéntanos un poquito. Adriana, un gusto, súper encantada de estar aquí en tu canal, en Vivencias. Súper chévere que nos pudimos comunicar y bueno, feliz, muy feliz de estar aquí con todos tus espectadores también. Este trabajo de artista ha sido todo un sueño, digamos que desde niña siempre quise ser artista y lo hice. Afortunadamente tengo el placer y el ánimo y toda la felicidad de decir que algo que quise hacer desde niña, pues lo pude cumplir y nunca cambié, digamos, de ninguna manera mi sueño. Y lo logré. Lo logré y súper feliz de haber cumplido con este aprendizaje tan bonito a través de las artes. Y esto obviamente me ha llevado también como a hacer investigación. Y eso surgió, digamos, ya cuando estaba haciendo la tesis de grado, donde me interesé por la etnografía y también por averiguar sobre nuestra historia acá en Colombia y sobre los mitos y las leyendas. Y tengo un contacto muy cercano con los llanos, con Casanare. Y para mí era emocionante ir y hablar con los abuelos y averiguar, investigar qué era lo que había pasado en estas tierras, que obviamente fueron pues de sectores indígenas y también de invasiones, también por los españoles. Y todos estos mitos que surgieron a partir de allí y también lo mágico religioso que surgió ese misticismo a través de la religión impuesta y también de nuestra cultura indígena. Todo esto me llevó a hacer investigación y obviamente eso fue un poco como zafado, salido del momento en la universidad, porque todos en la universidad era como, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a investigar si tú eres un artista? ¿Por qué te vas a poner a averiguar algo por allá? ¿Por qué no pintas si eres buena en eso? ¿Por qué no haces fotografía? ¿Por qué no haces grabado? Entonces yo decía, no, es que yo quiero hacer otra cosa, ya hice, ya entendí, ya me pareció chévere, quiero hacer algo más allá. Y siempre con ese espíritu investigador que hemos tenido, obviamente por la experiencia de papá, pues me llevó precisamente a hacer esas primeras las investigaciones de la historia y de lo mágico religioso. Y allí empecé, digamos, a involucrarme con las comunidades y eso surgió esa necesidad de trabajar con
el otro, porque descubrí que obviamente en la memoria de cada uno de nosotros está la historia del hombre. Y eso me pareció asombroso, maravilloso, y seguí por ese campo para después empezar a trabajar con los niños y buscar a través del arte también esa transformación social, que no solamente es, digamos, un trabajo a partir de enseñarte a dibujar, a pintar, a crear los colores, a las paletas, sino también de qué te sirve, cómo exorcizas, cómo te transformas, cómo te sanas a través del arte. Y fue algo que me llevó a programas muy interesantes también acá en Bogotá para trabajar con los niños, con los adolescentes y también con adultos en estos procesos de transformación social a través de las artes. Muy enriquecedor y también un poco triste, porque uno ve la realidad de los niños por la cuales están atravesando y el desamor de la humanidad es latente en ellos. Y de allí, pues obviamente que todos sus problemas emocionales y traumas devengan de estos hogares rotos o de falta de tiempo, de espacio y esa falta de amor que se ha ido perdiendo en los hogares y que hoy alimentan al ser humano. Es verdad, es verdad. Sí, el arte, Fabio decía siempre que los artistas tienen la capacidad de estar más cerca de los planos superiores que el hombre común o la mujer común. Él decía eso, que la capacidad que tiene el artista de conectarse con los otros planos no lo tiene la persona común generalmente. Para ellos es más fácil el camino, decía. Bueno, pero tienes también esa beta maravillosa de la sanación, que yo creo que tal vez empezó con el arte, ¿no? Pues mira que eso sí es desde niña, impresionante, que sanaba los animales y tengo ahí, digamos, algunas experiencias muy bellas sobre ese tema. Evidentemente, digamos que llegué a este tema de la sanación por nuestra mamá, que ese es el segundo matrimonio de papá que tuvo, que fue donde sucedió realmente todo el contacto, fue estando en matrimonio con nuestra madre, con Gloria, y ella nos llevaba obviamente a estos procesos de Reiki, porque ella conocía esta herramienta y para sanarnos de un dolor de cabeza, que nos caímos y nos pegamos en una rodilla, todo, ella nos enseñaba el uso de la energía, además que tenemos el conocimiento por la experiencia de papá, que en las manos, en las palmas de las manos y de los pies tenemos los vitris, que son esos centros energéticos y tenemos 40.000 en cada uno y que al activarlos, pues obviamente te da ese campo energético impresionante y que a través de allí puedes hacer sanación. Del lado derecho sale la lucecita azul y del lado la roja, sí, estoy bien, y hacemos ese color violeta que es finalmente el de transmutación y con ello podemos activar absolutamente todo. Mamá nos enseñaba a hacer ejercicios, por ejemplo, para comunicarnos con las plantas a través precisamente de activación energética y hablarles y nos ponía a experimentar hasta que la planta ya teníamos un contacto y se movían las hojas cuando tú le hablabas o te acercabas, entonces era divino. Y bueno, así una cantidad de ejercicios a través de nuestra energía y usando lo que se denomina hoy día Reiki para luego hacerlo con los animales. Y una experiencia que te podría contar es que estando aproximadamente de 15, 16 años, estaba en los llanos y me encontré con un amigo, un ave que tenía como el ala rota y a mí me dio muchísima impresión, angustia verla en el campo ahí tirada y le dije a él que por favor que la teníamos que llevar al veterinario porque teníamos que hacer algo y bueno, él por llevarme la corriente se quitó la camisa y la cogió porque era una ave de rapiña y yo la cogí, ella se dejó coger y la llevamos al veterinario y al examinarla tenía la ala rota en dos partes y ya tenía, digamos, nuevamente sanado, solidificado ahí ya sus huesitos y no podía volar. Entonces el veterinario dijo, no, ya no se puede porque el ave duró mucho tiempo así y es volverla a fracturar, hacerle no sé qué. Entonces mejor que te la lleves para la casa y le des de comer allá en la casa carne cruda. Y yo era, ay Dios mío, yo llegar donde mi mamá, llegué con un aguilucho, porque es un águila, una especie de águila, y mi mamá, ay Dios mío, y entonces yo decía, no, pero yo tengo que sanarlo, yo todos los días llegaba al colegio y hacía mi imposición de manos,
y le daba energía hasta que ya después yo creo que aproximadamente por ahí un mesecito, yo llego del colegio y el ave abre, extiende sus alas, se sube al árbol que estaba en la casa, me canta y se va volando. Yo decía, ay, no puede ser. Yo corrí a contarle al veterinario, él me miraba como, oye, esta niña está loca porque olvídate, eso no puede pasar. Entonces ahí tuve varias experiencias en sanación con los animalitos que ya después obviamente lo fui integrando, aplicando y pues hice también sanación ya con otras personas. Sin embargo, este campo de la sanación también me llevó a entender otras cosas muy importantes que suceden a través del hecho de uno imponer las manos y también uno puede llegar a contaminar a las otras personas o contaminarse uno precisamente de sus enfermedades o de sus energías en desbalance. Asimismo, de saber y entender que las personas cuando sufren algún tipo de enfermedad también puede ser creada por ellos mismos y tiene todo un propósito de vida y de experiencia y el hecho de que tú interfieras en ello también te va a generar un karma y para eso se necesitan unos permisos para poder ser sanado o curado. Entonces, ha sido una experiencia bien interesante, muy bella, pero sobre todo que esto me ha llevado a poderme también sanar a mí misma de enfermedades que tuve y buscar esas respuestas de por qué me enfermé, qué me pasó, qué tiene que ver con las emociones, cuáles son mis traumas, qué fue lo que pasó y poder llegar realmente a hacer una práctica y desde la experiencia poder hablar sobre la sanación. Qué lindo, qué lindo. Sí, es verdad, todo lo que dices es verdad. Muchas veces nos provocamos las enfermedades, ¿no? Las emociones a veces que manejamos tan mal, las angustias, o ver todo negro, todo oscuro, y nos trae a la larga un problema de salud. Un problema de salud. ¿Y cómo te has conectado con los cuencos? Ay, maravilloso. Eso de los cuencos también yo decía, ay, necesito una herramienta, ¿cuál será mi herramienta? Quiero algo. Y en sueños lúcidos también me entregaron como los cuencos y ya, esto fue así, que le dije a una amiga y entonces me conectó a su amigo que en ese momento estaba también distribuyendo los cuencos de cuarzo y los cuencos de los 7 metales. Yo dije, no, yo quedé loca, entonces los conseguí y maravillosamente ha sido una herramienta divina, me encanta su sonido, además de la vibración y pues también toda la purificación que se puede hacer con el agua, emitiendo el sonido dentro del cuenco. Entonces maravilloso, me encantan, son divinos. Y la armonización que se logra, ¿no? Como la persona que a lo mejor tienes una persona que está alterada o que tiene problemas o tiene un estrés muy fuerte y de repente haciendo una terapia con cuencos, cómo le va cambiando la vida, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Y para los espacios, porque se limpian también los espacios por la vibración. Pero bueno, después de todo este paseo, digamos, así por tus actividades o porque lo que has investigado o en qué mundos te has incursionado, ¿cómo has comenzado? Porque le vamos a decir a las personas que están mirando que no le hemos dicho nada porque quise mantener la intriga de que esta hermosa mujer es nada menos que una de las hijas de Enrique Castillo Rincón, un hombre que ha sido sumamente respetado por Fabio y querido, y que fue uno de los casos, así que él ha contado mucho en sus libros, porque decía que todo lo que le había contado tu papá, Enrique, había sido para él totalmente comprobado dentro de sí, decía, lo comprobé dentro mío, que lo que estaba diciendo era totalmente real. Así que, bueno, ha sido y es un hombre conocido en el mundo. ¿Y cómo comenzaste la investigación OVNI? ¿Fue a través de tu papá? ¿O cuál fue tu vivencia cuando a tu papá le pasó lo que le pasó? Cuando empezó a ser un contactado, cuando empezó a tener contactos. ¿Qué edad tenían ustedes? Bueno, papá tuvo esos contactos en
los años 70 y recibió más o menos hasta el año 76 aproximadamente los mensajes directamente con ellos. Pero nosotros no habíamos nacido en esa época. Mi hermano Orión, que es el mayor del segundo matrimonio, nosotros somos tres, mi hermana Yoninka y mi hermano Orión Yamaruk, que a todas estos nombres son de extraterrestres, evidentemente. Él nació el 24 de diciembre del 74, específicamente cuando papá estaba en el Alto Perú con los otros 23 contactados a nivel mundial en esa ciudad. Entonces, esa historia de, digamos, de por qué nos pusieron los nombres es bien bonita y da que estaba mi papá en el grupo del ICIFE, que eran 13 personas, y mi mamá obviamente hacía parte de él. Y de momento le dijeron a mamá que no podía ingresar a la reunión. Ellos normalmente usaban las casas del grupo y se iban rotando el día de la meditación. Entonces mamá dijo, no, pues me tocó devolverme a la casa y no sabía por qué, porque no me permitieron entrar. Cuando ya terminó la sesión, papá y los miembros del grupo llegaron a casa a saludar y a felicitar a mi mamá y le dijeron que estaba embarazada y ella tenía tal vez como una semana pasadita de embarazo y le habían dicho que iba a ser un varón. Obviamente 8 mesino y que iban a nacer entre el 24 y el 25 de diciembre del 74 y que a ellos les encantaría que tuviera el nombre de alguno de ellos. Entonces, claro, mamá se enamoró de un nombre, mi papá de otro, y por eso quedó Orión Yamaruk. Y de ahí, pues obviamente más adelante nos pusieron los nombres a nosotras. Entonces es bien interesante, bonito, y digamos que desde ahí pues ya tenemos un contacto directo con este tipo de experiencias, el fenómeno, la información y tener toda la seguridad que hay vida en otros planetas. Como nacimos dentro de todo el contacto con toda esta información, estos mensajes, es que de verdad uno tal vez no se alcanza a imaginar el tema y de la manera en que nosotros crecimos, porque tú sabes que papá tenía una biblioteca súper amplia y pues desde muy pequeños teníamos esta información, la escuchábamos permanentemente, éramos conscientes de eso estando muy chicos y los libros también que teníamos acceso o que nos leían permanentemente, pues era de Salvador Freixedo, Mi Iglesia Duerme. Imagínate en esa época, claro, uno no alcanza tan chico a dimensionar los textos, pero obviamente la información sí queda ahí y teníamos un vasto conocimiento acerca de los temas y de la investigación del fenómeno ovni. Por ende, allí nos quedó también ese grandioso deseo de investigar que tenían nuestros papás sobre el fenómeno. Y lo seguimos investigando, leyendo, porque obviamente en los años 70, 80, pues no teníamos este tipo de comunicación de internet para ver nada, sino era libros, revistas, artículos y uno que otro documental que alcanzaban a ver o las películas que empezaban a salir en la época. Y eso generó para nosotros obviamente ese deseo de investigación completamente. Obviamente mi papá ya después nuestra mamá tuvo su tercer matrimonio, entonces ya veíamos a mi papá cuando venía única y exclusivamente a hacer conferencias a Bogotá. Y cada vez que teníamos la oportunidad de estar cerca de él, pues eso era el interrogatorio total de todo lo que, pero papá, cuéntanos tal qué pasó, pero qué piensas de tal otra cosa, pero mira que ahora salió esto, pero mira que salió otro, pero mira que vimos tal cosa, con por qué no preguntaste tal otra. Entonces, claro, lo bombardeábamos de preguntas y evidentemente para su época también era como, pues a ver, nosotros teníamos digamos, un cierto contenido de información sobre los temas y pues no teníamos esto tan amplio en la mente como hoy día se tiene de tanta información, de tantos contactos, de tantas cosas que hay. Entonces las preguntas también se volvían escasas en ese momento. Y era una información tan impresionante que uno quedaba sin palabras realmente para quedarse uno reflexionando sobre todo lo que los hermanos mayores obviamente le dijeron a papá. Tuvieron el maestro en casa, realmente. Totalmente, totalmente. Ahí estuvimos y con mamá que siempre y nos leía los mensajes permanentemente, que hacíamos meditaciones, que hacíamos ejercicios telepáticos. Bueno, eso es interesante
y que también cuando teníamos la oportunidad, pues desde chicos, eso sí nos molestaron hartísimo por los nombres, nos ponían apodos, nos decían, ay, no, los loquitos que creen en extraterrestres, porque eso tú sabes que si hoy en día todavía hay gente que dice que eso es mentiras, que eso no existe, pues en esa época pues más, sin embargo nosotros teníamos obviamente toda la información y siempre que hubo alguien interesado en el tema, pues lo ampliábamos, lo contábamos, hasta estando en el colegio. Yo me acuerdo que dictábamos conferencias, o papá en algún momento también dictó una conferencia en uno de los colegios donde estábamos en relación a este tema tan interesante y toda su experiencia. No, y además es prácticamente lo tuvieron toda la vida. Prácticamente estuvieron con el tema, relacionados con el tema casi toda la vida. Y teniendo una persona con una experiencia tan importante, tan fuerte, ¿no? De él, ¿no? Que de repente puede que le haya cambiado la vida o haya modificado su vida esta experiencia, ¿no? Anteriormente, a cómo era su vida antes de la experiencia y después. Yo creo, Fabio siempre decía de que es un impacto de conciencia tan fuerte que no hay vuelta atrás. Esa era una frase que decía siempre Fabio. Cuando uno se involucra en este mundo, difícilmente, si lo hace con pasión y con amor, difícilmente lo deje. Difícilmente. Estoy de acuerdo. No, toda la información es una apertura mental impresionante a la realidad en la que estamos. Y evidentemente uno no la puede volver a ver con otros ojos No, diferentes. Y es verdad, es verdad. sea con el de investigar y de saber más, de tener más respuestas. Sí, sí. Y Fabio decía siempre, él estuvo 60 años investigando, así 3.500 casos aproximadamente, y él decía siempre que cada investigación, aunque fuera real, que él comprobara que el caso era real, que no era ninguna imaginación, siempre le dejaba muchas preguntas, muchas preguntas. Sí. Dice, más que certezas, decir, sí, el caso había sido real, el testigo era real, lo que decía era verdad, pero la cantidad de preguntas que quedaban eran muchísimas, muchísimas. Pero bueno, yo digo que en la época que vivió Fabio, que vivió tu papá, eran épocas difíciles, porque ahora, como tú dices, es un tema que se maneja y que todo el mundo sabe, crea o no, pero el tema está en el tapete, sobre la mesa, pero en la época de ellos era difícil. Creo que para tu papá debe haber sido tan difícil como fue para Fabio. Sí, definitivamente, porque eso de enfrentarse al descrédito, a la falta de respeto de las personas también por los sucesos y a la incredulidad de otros, que eran la mayoría, eso era bien complicado. Pues sí, lo creían loco y sostenerse toda la vida en relación a su experiencia y contarla y finalmente ser tan tocado y saber y entender que esa información que le dieron pues era importante para la humanidad y seguir toda su vida divulgando esta información que hoy en día es totalmente vigente y es para estas generaciones y que, por ejemplo, los nueve tiempos que cambiarán al mundo, que es a nivel profético, pues se están cumpliendo a cabalidad y que ya entramos a ese séptimo tiempo donde nos espera el séptimo y el octavo, una tercera guerra mundial y cambios geológicos y una cantidad de cosas, la caída de las iglesias, bueno, tantos cambios, pero que son obviamente de un carácter apocalíptico, por decirlo de alguna manera, y que no hay otra manera para que el ser humano despierte, trascienda, entienda y continúe. Es necesario para el ser humano, para el planeta, para las especies, estos cambios tan fuertes que estamos viviendo en este momento en carne propia y que se ve ya una realidad para la sociedad, papá. Le habían dicho sobre el uso del microchip, sobre el código de barras, que lo denominaron también el código de la bestia, todo lo que nos haría para el control de nuestro ser y de nuestras emociones. El hecho también de usar otras herramientas como lo del bicho, ahora también para contaminarnos, para hacer control social, para, sí, definitivamente de alguna manera controlar la especie
humana y no permitir que trascendamos es impresionante, que digamos que ya se salió de la ciencia ficción cuando papá en los años 70 hablaba, por ejemplo, de clonación, que yo recuerdo que mi papá decía, no, eso me excomulgaron ya de la iglesia por hablar sobre clonación en animales y hay además en seres humanos, y que en esa época ya le habían dicho a papá que habían 500 clonados que hacían parte de ese nuevo orden mundial, de la otra fuerza y que estaban actuando contra nosotros. Entonces, son cosas que ya no son ciencia ficción, que lo estamos viendo, que hay comprobaciones, que ya sabemos que hay también unas cadenas de ADN, que una de ellas es el gen de la vejez, que ya lo descubrieron, que ahora lo van a alejar, pero que sin embargo, obviamente, todas estas investigaciones y estos adelantos científicos que también nos dejan los hermanos de las estrellas, pues primero son usados por esa otra fuerza para después de en alguna medida llegar a nosotros. Pero es necesario para podernos comunicar, para poder despertar y para poder saber qué es lo que están haciendo, porque tenemos que despertar y ya desde 1970 para acá se empezó a hacer ese cambio de era, ese cambio de pensamiento, donde estamos todos metidos y tratando de salir y de trascender para cuarta dimensión y podernos conectar precisamente con la fuente, con ese yo superior y poder avanzar. Es el momento, digo que uno lo ve claramente muy, muy terrible, estas épocas y todo lo que nos pasa, el dolor, el mal, el sufrimiento, la enfermedad, el que estemos esclavizados por esta otra fuerza, la manipulación, bueno, todo lo que nos sucede a nivel planetario, pero qué tan necesario, triste que tengamos que pasar, digamos, por etapas de dolor y sufrimiento porque no vimos de otra manera a través del amor que tantos avatares también y maestros vinieron a enseñarnos, pero pues que ya es el momento de trascender y salir y que ahí sí como digo yo, el que la vio y el que empezó a trabajar en sí mismo, pues puede lograr estas conexiones y poder aperturar estos centros energéticos dentro de nosotros para poder comunicarnos y salir. Y es el momento en este cambio de era también de podernos contactar con seres de otras dimensiones, de otros mundos que podamos acceder por poder subir, ¿no?, nuestras vibraciones y también hacer cambios en nuestro pensamiento, obra, acción, pensamiento y la palabra que es tan importante desde la conciencia. Sí. Y yo siento, es más un sentir que un pensar, de que mucha gente está despertando, a pesar de que todo se ve tan malo, todo tan negro, tan oscuro, pero sin embargo hay tanta cantidad de gente que está despertando y el despertar es contagioso. Yo digo que lleva la vibración del amor y por lo tanto uno se va contagiando con otro y va descubriendo que ese es el camino, ¿no? Que hemos estado dormidos, realmente hemos estado dormidos y hemos dejado, bueno, hemos llegado a esta situación por eso, ¿no? Pero yo creo que la humanidad va a despertar y que tenemos una posibilidad. Sí, y siempre vamos a tener ayuda para lograr esto, ¿no? Para despertar y ser... La humanidad se ha equivocado, es una humanidad que ha ido por un muy mal camino. Y bueno, esta situación, como dices, que nos está pasando, no nos está pasando por casualidad, sino por causalidad. Y bueno, creo que cada uno de nosotros, del universo que somos, debemos comprender esto. En lugar de pensar, ay, lo que nos está pasando y por qué nos está pasando esto, sino preguntarnos para qué nos está pasando esto. Creo que tenemos que cambiar eso, el por qué por el para qué. Yo creo en el universo es mágico y es perfecto. Yo creo eso y la vida es maravillosa, o sea que simplemente nos está dando una oportunidad y ojalá podamos entenderlo, por lo menos la mayor cantidad de personas, por lo menos la mayor cantidad de personas. Sí, Adri, esto es súper importante para el ser humano y por eso también nuestro afán de poder divulgar todo el contacto y toda la información que le dejaron a papá, porque pues es una manera de entender qué es lo que nos está pasando y qué hacer, porque como tú dices, eso ya no es por qué será que me pasa a mí tan buena que soy, sino qué debo aprender de ahí y cómo pongo en práctica y qué hago.
para salir de allí. O sea, ya estamos en eso. ¿Qué hacer? ¿Qué poner en práctica? Que ese es el siguiente paso. Ya hemos entendido tantas cosas que tenemos es que poner en práctica. Ya estamos llenos de información, llenos de todo lo que pasa en el mundo, de tantos contactos, de tantos mensajes, pero bueno, ¿de qué te sirve tener toda esa información? De tener tantas herramientas que obviamente gracias a todas las redes sociales y estos cambios, estas aperturas culturales hemos podido llegar a ellas para nuestra sanación, para nuestro mejoramiento, pero ¿qué hago con una bolsa llena de tantas cosas y de tanta información? Más bien como que espere un momentico que eso ya me pesa y que hago cargue y cargue, pero no saco, no miro y no pongo en práctica. Es el momento eh, de hacerlo para poder seguir el camino y tener un resultado, porque finalmente es eso, desde la individualidad, hacer los cambios trascendentes para que nos volvamos un colectivo en vibración y no esperar a que los demás hagan o a que los demás de allá arriba vengan y me saquen y me salven y me hagan la tarea o el trabajo, que mira que en esta época también es como un llamado de atención y de reflexión a todas las personas que nos escuchan, porque hay mucho contactismo, pero ¿de quién? ¿De la mente? ¿De la otra fuerza? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que hay que hacer a través de allá? Y este contactismo se volvió que ya nos salvaron, que se acabó el mal, que salvaron a todos y que ya vienen por nosotros y que hay 50.000 naves afuera esperándonos para sacarnos del terror y de la desgracia. Pues no, eso se vuelve otra irrealidad dentro de otra irrealidad para no trabajar. Y eso es precisamente lo que hace la otra fuerza, distraerte a ti con la historia de que ya no tienes que hacer nada, nos salvaron, ay, qué belleza, es que los veo allá sufriendo tan terrible que eso saquémoslos. No, esta historia le ha pasado a la humanidad desde siempre. Y todos los que estamos acá en el planeta estamos porque necesitamos pasar unas experiencias para equilibrar nuestras energías y venimos de muchos mundos, somos exiliados, es un planeta que venimos a prestar servicio también y a experimentar a través del dolor y el sufrimiento, nada que hacer, no la pudimos superar de otra manera. Sin embargo, estas experiencias tan dolorosas nos han hecho precisamente también unos seres muy especiales ante el universo porque toda la información corresponde a que nosotros sí nos hundimos en ese dolor y en ese sufrimiento y no vemos realmente cuál es esa otra fuerza que sí nos ha contaminado, nos ha esclavizado, porque no solamente, Adri, es las experiencias que tenemos que venir a pasar para entender y trascender, evolucionar, elevar, sino que hay otra fuerza que además de ya todo lo que nos debe pasar, nos tiene subyugados y nos baja las frecuencias y tiene todo montado en una matrix para que nosotros no podamos ver el camino y sigamos vibrando bajo. Todas estas aperturas precisamente y ayudas que siempre hemos tenido en todas las culturas, en todos los países, es para eso, para despertar, para preguntarnos y salir de ahí, como, ¿por qué tengo que seguir? Porque esas son las programaciones, es que yo tengo que trabajar terriblemente y todo lo que yo trabaje y medio, lo poquito que yo consiga es porque lo trabajé y sudé y entonces ahí sí ya lo saqué adelante, o sea, con todo el dolor y el sufrimiento, pues no. Ahí sí, pare de sufrir y es el momento de reprogramarnos para que a partir del amor, del entendimiento, de la colaboración, de la tolerancia, podamos trascender y hacer las cosas como especie humana y no a través del dolor y el sufrimiento que tanto nos ha costado en este planeta. Ya es el momento, pero nos falta todavía entenderlo y seguramente todos los acontecimientos y cambios a nivel planetario también de nuestra madre tierra pues nos enseñará un poco más para poder salir de todas estas programaciones erróneas donde bien hemos hablado sobre el ego de las personas que todavía nos aqueja a unos más que otros, pero que ahí está latente y donde uno le dé hay un tricito de entrada, pues vuelve y lo agarra uno por otro lado. Y eso es a partir de la conciencia y nada que hacer, de la práctica y una práctica permanente, porque también nos están diciendo a través de otro tipo de mensajes que hay, sí, confunde y vencerás, entonces, no, que ya nos vamos para quinta y hay seres en sexta y que eso mejor yo ya le vi y todos somos pleyadinos y eso yo no vengo de ningún planeta horrible, yo soy pleyadiana, eso de allá no me bajen. Entonces, todo eso nos hace estancarnos
precisamente, porque tenemos que hacer un trabajo entre nuestros cuerpos físico, el psíquico, el mental, para poder equilibrar la energía y no polarizarnos y así poder trascender y comunicarnos con nuestro ser interior, con nuestro yo superior, con la fuente para poder seguir el camino tan vasto que nos espera y por fin poder ser abiertamente un planeta más que haga parte de esa gran hermandad cósmico-solar a la cual pertenecemos. Sí. Y lo que dices es real. Si no trabajamos con nosotros individualmente, cada uno no empieza a conectarse con sus ángeles y sus demonios, porque digo, los demonios no están afuera, están adentro nuestro, y cuando comencemos a descubrirnos realmente con nuestro positivo y nuestro negativo, para saber que lo que tenemos que ayudar y alimentar es a nuestro positivo para poder cambiar la conciencia. Es un trabajo individual que a través de eso, como decía un maestro mío, decía siempre, si para poder ver el interior de otra persona tienes que entrar en tu interior. Es de la única manera que puedes descubrir el interior de una persona es entrando en tu interior. Entonces yo creo que ese es el trabajo que tenemos todos. Y bueno, esa famosa Matrix lo que trata es de que estemos deprimidos, que veamos todo negro, que no tenemos salida, que nos vamos a morir, que la peste nos va... Bueno, ese es el trabajo de ellos. El trabajo nuestro es diferente. El trabajo nuestro es contactarnos con el amor, con la luz, con que hay un futuro para nosotros, para toda la humanidad, y que cada uno de nosotros somos una semillita que puede hacer mucho bien. Aunque creamos que somos poquitos, que no se escuchan, que no hacemos ruido. Yo digo, lo que pasa es que quienes están en el campo de la oscuridad son más, como decimos los argentinos, más bochincheros, hacen más ruido, nada más. Sí, ellos la tienen clara. Nosotros lo estamos descubriendo y ya nos estamos uniendo. Ahí el universo nos va conectando, pero sí, somos de calidad, es una luz de calidad, no de cantidad. Eso es lo que tenemos que tener presente. Y bueno, que juntos, como yo digo, todos, este trabajo individual de cada uno de nosotros va a hacer que después sea uno con todos, que sea una unidad con todos. Es lo que tenemos que hacer, lo que tratamos de hacer. Y creo que humildemente cada uno de nosotros desde su lugar puede despertar conciencias. Digo que somos como soldaditos de la luz, trabajamos para la luz. Y bueno, ese es nuestro trabajo. Nos tocó esto. Sí. Pero no es chévere. Mira, toda persona que despierta quiere ayudar a despertar a los demás. Sí. Es una ley universal. Ese deseo interior de, bueno, si yo pude, si yo la vi, por favor, por el amor que tenemos hacia las otras personas, pues eso necesitamos que despierten. Pero también a veces uno se angustia un poquito más porque ve que no se puede, digamos así, llevar y, oiga, venga, despierte, pues no, pero sí tratar a través de nuestra experiencia personal y de vida, pues darle un ejemplo a otras personas o una palabra también de aliento o conocimiento para que encuentren. Nosotros, lo que tú dices, todos somos una luz en el camino para todos. Y evidentemente nosotros vemos así como que somos poquitos, pero porque estamos en esos nichos donde esa luz tiene que encenderse en cada parte del planeta para que donde hay oscuridad, pues obviamente ilumine absolutamente todo con el conocimiento y la experiencia que llevamos dentro. Sí, como una gran red de luz, ¿no? Como una gran red de luz. Total. Sí. ¿Qué decirte, hermosa mujer? Ha sido un placer enorme haber comenzado el año contigo, con toda tu experiencia en todo lo que haces, que es maravilloso. Estás con el arte, has trabajado con gente, has estado en contacto con los sabios originarios, tan olvidados, lamentablemente, pero bueno, eso también cambiará, eso también es un punto a cambiar, a modificar. Tu historia con el tema OVNI, que es desde tu nacimiento,
En realidad has escuchado esas historias desde siempre y con un papá tan mágico al que no tuve demasiado tiempo para conocer, pero que conocí a través de Fabio. Y bueno, realmente un placer. Y que hayas traído aquí al programa la memoria de tu papi, como decimos los argentinos cariñosamente, de tu papá, y con todo el conocimiento que ha tratado de transmitir a través de su experiencia. Y eso es maravilloso. Y yo creo que cada uno de nosotros debe hacer eso. Dentro de sus posibilidades debe hacer eso. Así que un placer enorme y por supuesto esta es tu casa, Vivencia es tu casa. Para cuando quieras, cuando puedas, poder compartir nuevamente estas hermosas cosas que haces y los casos que investigas, lamentablemente un poco bloqueados en este momento, pero que saldrán a la luz porque ese es el hecho, ¿no? Tienen que salir a la luz. Claro que sí, Adriana, muchísimas gracias. Y claro, yo aquí, mejor dicho, feliz de estar nuevamente en tu programa. Ya miraremos cuando tenemos otro espacio. Le mando un saludo, un abrazo y muchas bendiciones a todos aquellos que nos escuchan a través de Vivencias. Ánimo, mucha fuerza espiritual, que sí tenemos ayuda, la luz está ahí. Busquen en su interior, encuéntrense, reencuéntrense con la fuente, con su yo superior. Hay muchas herramientas, pero la veintiúnica y más especial es con ustedes mismos. No necesitamos de nada más sino hablar con ustedes mismos y es voz interior a la cual todos tenemos conexión. Donde la escuchemos, nos conectamos y muy seguramente nos guiará hermosamente a este camino de trascendencia y a todo lo bello que nos espera a la humanidad. Así es, así es. Bueno, un placer enorme y alguna vez la vida querrá que nos conozcamos personalmente en Argentina o en Colombia. A mí me encanta viajar y es un país al que no he podido llegar y que Fabio conocía mucho. Fabio decía siempre los picnics en la montaña y con esa vegetación. No lo viví en ningún país del mundo, decía Fabio. Bueno, y no hemos podido ir juntos, pero de alguna forma veremos cómo nos encontramos. Yo creo que quienes estamos en este camino, la vida se confabula para cruzarnos. Y eso es hermoso. Que así sea. Que así sea. Un abrazo enorme para ti, para toda tu familia, para tu mamá. Abrazos. Muchas gracias. Con todo mi cariño. Y hasta claro siempre. Que sí. Siempre hay que decir hasta siempre. Gracias. Claro que sí. El próximo instante.